¿Qué hay oculto bajo Jalisco? Islas, cascadas, cañones, montañas y bosques son parte de los atractivos naturales que atraen a propios y turistas hacia Jalisco. Este estado bordea el Océano Pacífico y su fama ha trascendido en parte por la música mariachi, el pozole, la birria, las tortas ahogadas, el tequila y por su emblemática capital, Guadalajara. Es hogar del bello pueblo mágico de Tequila, del bello pueblo mágico de Mazamitla, del lago de Chapala, de Tlaquepaque, del hermoso Puerto Vallarta y muchas cosas más. Este estado ubicado al oeste de México es hogar de 8.3 millones de personas, el cual, además, se ha consolidado como uno de los principales dentro de la economía mexicana. Sin embargo, hay muchas cosas debajo de su suelo, desde mamuts, dientes de sable y perezosos gigantes. Jalisco oculta entre sus tierras un fragmento de la fascinante historia de nuestro planeta y de quienes vivieron en ella desde la era prehistórica, prehispánica y la moderna. Jalisco oculta muchos tesoros y secretos bajo sus tierras, cámaras ocultas en catedrales, túneles, minerales, fósiles, sitios arqueológicos y cosas inimaginables que deben verse para creerse. Lo cierto es que Jalisco esconde mucho más de lo que podríamos esperar, y en este video lo vamos a comprobar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las catacumbas de la Catedral de Guadalajara. La Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima en Guadalajara sobresale por su belleza en todo sentido. Sin embargo, cuenta con un secreto que no todos conocen. Bajo el altar mayor del imponente edificio se hallan unas escaleras que te llevan a las catacumbas de la catedral, un espacio reservado para los más curiosos y rodeado de un misticismo único. Estas catacumbas contienen los ataúdes de 3 obispos de Guadalajara, que tras cumplir su servicio, fallecieron entre los siglos XVI y XVII. Este espacio también cuenta con algunas leyendas a las que ya no es fácil acceder. Según una tradición popular, si al entrar una persona hace una petición y golpea 3 veces uno de los ataúdes, el obispo podía responder con 1 o 2 golpes para indicar si su plegaria había sido aceptada o rechazada. En la actualidad ya no es posible, debido al vidrio protector de los sarcófagos. Fósiles de mamut de hace 13.000 años. La riqueza paleontológica del sur de Jalisco no debe ser tomada a la ligera. Prueba de ello es el reciente hallazgo de huesos de un caballo, un ancestro del armadillo y un mamut de más de 13.000 años. El suceso se debió a un trabajador del Museo Antonio Vargas Moreno, que encontró en julio del año 2019 un fragmento del cráneo de un mamut. Este aficionado de la paleontología dio aviso a los expertos del museo, quienes al excavar más a fondo en el sitio, dieron con los restos del caballo y del gliptodonte, familiar del armadillo común. Los diestros paleontólogos afirmaron que este tipo de hallazgos es común en la zona, debido a que en la antigüedad fue una región de lagos y lagunas, y muy posiblemente aún quedan variedad de huesos de animales bajo tierra, dispersos en la actualidad. Tumbas de Tiro. Las tumbas de Tiro son, en esencia, un pozo vertical o casi vertical, de entre 3 a 20 metros de profundidad. La base del pozo se abre hacia 2 o más cámaras horizontales, de 4 por 4 metros, con un techo bajo. En cada cámara se realizaban varios entierros, ya que las tumbas se distribuían por familia. Por lo que se puede observar con base en los restos arqueológicos y de todo el trabajo que requiere la creación de la propia tumba, que este era un rito funerario exclusivamente de las élites sociales. No hay una fecha concreta, sin embargo, se sospecha que éstas se utilizaran entre el 300 a.C. y el 400 después de Cristo. Están presentes en los estados asentamientos prehispánicos de Jalisco, Nayarit y en menor medida Colima. ¿Cómo era la vida prehistórica en Jalisco? A pesar de que no se han encontrado huesos de dinosaurios en tierras jaliscienses, uno de los atractivos del territorio es su riqueza en restos fósiles. En abril del año 2000, por ejemplo, la disminución del nivel de agua en el lago de Chapala dejó ver los sorprendentes restos de un confoterio, un mamut subtropical, pariente del elefante moderno. De la misma forma, en 2006, fue incorporada una reproducción del tigre dientes de sable en el Museo de Paleontología de Guadalajara. Ambos ejemplares fueron encontrados por el ingeniero Federico A. Solórzano, apasionado del estudio de la paleontología. La riqueza fósil de la zona se debe, parcialmente, a que durante miles de años Jalisco fue una zona cubierta por agua, por lo que abundan restos de mamíferos.
Los fósiles más antiguos encontrados en Jalisco, Tuxpan, Tamazula y Pihuamo, pasaron a ser zonas de interés nacional, cuando en el 2024 se encontraron en ellas los fósiles más antiguos descubiertos en todo el estado de Jalisco. Estos fósiles datan del periodo Cretácico, aproximadamente hace 121 millones de años. No es una casualidad, pues en Jalisco se han documentado más de 67 especies de microfósiles y 266 macrofósiles, varios de ellos descubiertos en los municipios antes mencionados. La investigación denominada Riqueza del Registro Fósil en Jalisco también lo aclara, revelando que dentro de Tuxpan encontraron microfósiles del Cretácico con organismos unicelulares conocidos como cromistas. Además de esto, se hallaron microfósiles de diversos tipos de moluscos, donde estas piezas se sospecha tienen más de 93 millones de años de antigüedad. Sur, Chapala y Sierra de Quila, ricas en fósiles. Los fósiles encontrados en más de 19 sitios distintos de Jalisco corresponden a 3 diferentes periodos geológicos. Esto, según la investigación realizada por Margarita Mora Núñez y Francisco Martín Huerta, de la CUCPA, es una muestra de la riqueza de la zona. Algunos responden al periodo del Cretácico, con un registro de entre 121 y 94 millones de años. Se encuentran principalmente en Pihuamo, Tapalpa y Tuxpan. Los fósiles del Neógeno, con una data que corresponde a 4.95 millones de años aproximadamente, se ubican sobre todo en las zonas aledañas a la Sierra de Quila. Así, los restos más cercanos a nuestra época han sido descubiertos en las comunidades del lago de Chapala, como Ajijic, Santa Cruz de la Soledad o Jocotepec, con fósiles de aproximadamente 0.25 millones de años. Fósiles de perezosos gigantes. En 2014, Jalisco volvió a sorprender en la brecha de Amacueca, cuando uno de los pobladores reportó a las autoridades haber encontrado un hueso que pensaba que pertenecía a un esqueleto humano. Estos, al poco tiempo de haber llegado, concluyeron que se trataba de un resto paleontológico, por lo que sería Eduardo Ladrón de Guevara, un arqueólogo del centro INA Jalisco, quien se haría cargo. En menos de un mes, y con el apoyo de otros 3 especialistas, se encontraron más de 180 unidades de hueso de 2 perezosos gigantes, que se afirma tienen más de 10.000 años de antigüedad, fémures, costillas, mandíbulas y vértebras. Se hallaron muchas piezas de los esqueletos, pese a que algunas estaban rotas o incompletas. Los perezosos gigantes, animales fascinantes, se piensa que pudieron convivir con el hombre durante el Pleistoceno tardío, además de ser herbívoros que se alimentaban de ramas y hojas. Los restos fósiles en la zona agrícola de Jalisco. Eduardo Ladrón de Guevara ha participado en varias de las investigaciones realizadas en la zona de Jalisco. Particularmente tuvo una intervención significativa en el descubrimiento de los restos de un mamut en el 2024, cuando por la lluvia y el arrastre de la tierra se pudo encontrar el colmillo de la criatura, que medía aproximadamente 1 metro de longitud. Según explicó, es posible que este animal haya tenido 13.000 años sepultado. Por otro lado, el curador del Museo de Paleontología de Guadalajara, Ricardo Aguilar, inquirió que, por la forma de los molares, el mamut debía rondar los 20 años y medir 3 metros. Para los habitantes de la zona agrícola de San José de la Tinaja, donde se hicieron los descubrimientos, este tipo de encuentros resulta casi rutinario. Hallar pedazos de huesos de mamut es común dentro de la localidad. Vestigios prehispánicos. A lo largo del Cañón Bolaños, en Jalisco, han sido identificados más de 110 sitios arqueológicos, donde abundan los restos de una cultura que vivió en el territorio hasta 1100 después de Cristo, aproximadamente. La cultura Bolaños llamó la atención de María Teresa Cabrero Bolaños, arqueóloga e investigadora de la UNAM, quien en 2023 realizó el hallazgo de una tumba de Tiro única en Mesoamérica. Uno de los hallazgos más llamativos fue el de figurillas de fumadores, únicos en todo México. A diferencia de los mayas, que tenían representaciones de sacerdotes fumando, estos lo hacían a través de largos tubos donde ponían el tabaco. Los bolaños, por otro lado, aparecen con cigarros directo en la boca. Se encontró además que las tumbas fueron usadas varias veces. Si alguien moría, los restos del anterior cadáver eran cremados y dispuestos en ollas, pudiendo reutilizar el espacio en varias ocasiones. Zonas arqueológicas de Etzatlán. El municipio Etzatlán tiene la particularidad de que sus primeros pobladores se remontan hace unos cientos de años, los nahuas con influencia tolteca y los tarascos que después los dominarían. Estas son 2 culturas que dejaron huellas arqueológicas, hoy descubiertas por hábiles investigadores. Una de las zonas más famosas es el Peñol, que guarda elementos de la tradición Teuchitlán, conservando parte de su arquitectura circular, restos de murallas y algunas zonas dedicadas al juego de pelota.
Además del Peñol, el Arenal y el Palacio de Ocomo, son espacios con gran cantidad de vestigios arqueológicos. ¿Quién era la cultura Teochitlán? Como varias culturas mesoamericanas, los teochitlanes tenían su propio juego de pelota, en el que la bola tenía que ser golpeada con la cadera hasta llegar al extremo contrario de la cancha. Si la pelota quedaba inmóvil en una de las canchas, el equipo contrario recibía puntos. Sin embargo, esto no era por lo que se les conocía como cultura. Eran especialistas en el uso de la obsidiana, que incorporaban en sus artesanías y esculturas. La malaquita y la piedra verde eran otras de sus opciones predilectas. Esta cultura habitó la zona de los Guauchimontones, actual municipio de Teuchitlán, en Jalisco. Por las estructuras en forma de círculos concéntricos y algunos restos arqueológicos hallados por los investigadores, se asume que la región era utilizada para adorar a sus dioses, principalmente al dios del viento, Écatl. La comunidad, como parte de la ceremonia, se sentaban para ver y bailar en servicio de sus dioses elementales. El Arenal, el sitio arqueológico de Santa Quitería, en el municipio del Arenal, ha sido objeto de interés tanto para el INAH como algunos empresarios jaliscienses, que consideran la zona para un proyecto de rescate. Con más de 100 hectáreas de superficie, se data que en la zona hubo asentamientos de la cultura Teuchitlán entre los años 250 a.C. y 400 después de Cristo. El proyecto de rescate constaría inicialmente de recorridos en la superficie con fotografías aéreas. Esto es, al menos para la investigadora en jefe, Marta Lorenza López, una muestra de conciencia que la población está tomando con el legado histórico de la región, en la cual se encuentran restos arquitectónicos circulares, terrazas, áreas de valle y zonas de juego de pelota. El sitio arqueológico de Guauchimontones. El sitio arqueológico de los Guauchimontones fue descubierto entre 1970 y 1996, donde fue a partir de este año que el proceso de investigación se volvió consistente y sistemático. El arqueólogo Phil Weyand, de la mano de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y su esposa, Arcelia García, fueron los principales encargados de la investigación. El terreno a investigar ocupa aproximadamente 90 hectáreas, aunque para la fecha se ha explorado menos del 10% del mismo. Uno de los principales problemas del territorio es que parte de los vestigios arqueológicos han sido maltratados con los años. Algunos de los materiales de las ruinas se usaron para levantar casas en los pueblos o empedrar las calles. ¿Qué significa la arquitectura de Guauchimontones? Las investigaciones que se han realizado no solo han tenido el propósito de preservar estos restos culturales, sino también de entender cómo pensaba esta cultura. En lo referente a su arquitectura, ha habido varias interpretaciones. Las expediciones lograron rescatar de las tumbas y pozos algunos modelos de cerámica que representaban un poste central espacioso y a un hombre encaramado en lo alto. Para J. Charles Kelly, un académico del tema, esto era una prueba clara del rito de los voladores, que comparten varias culturas mesoamericanas. Esta ceremonia está asociada a la fertilidad. Esta idea, además, fue ampliada en el futuro por otros investigadores, quienes sugerían que la cultura Teuchitlán también realizaba otros ritos. Historia de la investigación de Guauchimontones. Cuando nos remontamos a los documentos más antiguos que hablan de los Guauchimontones, nos encontramos a la artista victoriana Adela Breton. Ella viajó por la región en la década de 1890 y en uno de sus diarios describió un montículo de tierra medio destruido, que contenía entierros, figuras de cerámica y adornos de concha. Breton, además, tomó 3 fotografías del sitio, creó 2 croquis y recolectó varios de los artefactos hechos de obsidiana. Ahora mismo estos objetos son almacenados en el Museo y Galería de Arte de la ciudad de Bristol, en Reino Unido. Desde el viaje de Breton, las ruinas pasaron casi 70 años indocumentadas, hasta que, en la década de 1960, comenzaron a realizarse proyectos de reutilización del espacio, que los llevaron nuevamente al foco de atención. Palacio de Ocomo. Con 6 metros de altura y 125 metros por lado, el Palacio de Ocomo, ubicado en el municipio de Etzatlán, es uno de los palacios prehispánicos más grandes del México antiguo. Es el vestigio arquitectónico mejor conservado de la zona, que resalta por sus patios hundidos, plataformas, terrazas y pirámides que datan del 450 después de Cristo. Aunque en principio su forma puede atraer muchísimo misticismo, los expertos aseguran que el edificio se utilizaba para cuestiones administrativas. La zona arqueológica de El Grillo. ¿Cuándo fue descubierta? La zona arqueológica El Grillo, con más de 1500 años de antigüedad, fue descubierta a finales de los años 60, cuando accidentalmente un grupo de trabajadores que manejaban máquinas para limpiar el terreno rebanaron una de las pirámides.
Ubicadas en una zona norte de Zapopan, se destacaron por su importancia arqueológica, con un legado patrimonial pocas veces conservado en tan buenas condiciones. A pesar de esto, los especialistas de la Universidad de Guadalajara han expresado en varias ocasiones su descontento por la falta de interés de las autoridades en rescatar la zona. La preocupación se esparce entre los académicos, que temen que una mala gestión pueda acabar con los vestigios de esta antigua civilización. Esta sospecha se confirma, ya que, en la actualidad, un sector importante del terreno está siendo usado para estacionar camiones de carga y tráilers de empresas privadas de transporte. Mina de ópalo. Jalisco no solo ofrece fósiles y vestigios arqueológicos. Una de las mayores novedades del estado actualmente es la mina de ópalo, ubicada en el municipio de Magdalena. Esta mina cuenta con paquetes de recorrido que incluyen transporte, acceso a la mina e incluso comida en algunos casos. Además de poder conocer el proceso de formación del mineral, si das con unas, podrías extraerla y conservarla. De no tener suerte, también se ofrecen anillos y collares elaborados con piedra preciosa en una galería al final del recorrido. En general, este aparato turístico ha sido muy solicitado en sus últimos 2 años de funcionamiento. Una mina de diatomita. En la localidad de Atotonilco el Bajo, existe una mina a cielo abierto de diatomita. Con una densidad muy baja, este material es particularmente ligero y de gran blancura. Es utilizado tanto en la producción de fertilizantes, dentríficos y cosméticos, además de usarse como materia prima en la construcción. Tiene, asimismo, ciertos usos en la producción de explosivos y microchips, debido a sus propiedades absorbentes, refractarias y aglutinantes. Sitio arqueológico El Ixtépete. Ubicado en el municipio de Zapopan, Ixtépete es una zona protegida de 3 hectáreas. Se encuentra justo al lado del arroyo Ixtépete, también llamado El Garabato. Al ingresar en la zona, lo primero que veríamos son 3 estructuras arqueológicas, una de ellas siendo un basamento piramidal de 44 metros de base, con 6 metros de altura. En principio, se sabe poco de la cultura que aquí habitaba, y se sospecha que su área de asentamiento es mucho mayor a la protegida por el Estado. Se cree que la cultura Ixtépete contenía hasta 900 habitantes, con élites políticas y religiosas, además de un pueblo de artesanos y agricultores. Lo sorprendente es la riqueza cultural que existía entre los pueblos mesopotámicos. Tonalá fue fundada por los tecuexes. Tonalá es uno de los 125 municipios de Jalisco. Sin embargo, su origen se remonta muy atrás de la nación actual. Este territorio, antes llamado Tonaya, fue el mayor de los señoríos tecuexes conocidos, fundado por los indígenas del mismo nombre. Cuenta con planicies, semiplanicies y zonas accidentadas, además de un invierno y primavera secos o semisecos. Como reino se mantuvo firme hasta la llegada de los españoles y cayó ante los mismos el 15 de marzo de 1530, cuando el oficial Nuño de Guzmán conquistó el territorio. Un foco tonal en el centro de Tonalá. Dentro del territorio de Tonalá, uno de los aspectos que más llama la atención es el foco tonal, una estructura circular en medio de la zona metropolitana de la ciudad. Este foco reverbera el sonido que recibe, similar a otros vistos en China o Chile. Actualmente, los habitantes de la ciudad hablan de la estructura como si transmitiese paz y una renovación de energía, aunque el efecto físico más notable es el del eco que se genera al hablar. Este foco es visitado por aproximadamente 100 personas a la semana, aunque en tiempos de equinoccio e inicio de primavera, el afluente de turistas y locales crece. Esto llama la atención de los arqueólogos locales, quienes aún se maravillan por la estructura y sus efectos en la población. Los orígenes de la barranca de Huentitán. Para los jaliscienses, la barranca de Huentitán se ha mantenido como un patrimonio del Estado desde hace mucho tiempo. Un camino estrecho, con hierba húmeda y mucha naturaleza a disposición, que ha sido usado desde hace años para la actividad deportiva, nació de una serie de fallas tectónicas que dieron forma a la barranca y con pocas modificaciones a lo largo de los años, ha logrado conservarse en un estado rural pero concurrido. Cuenta de hecho con su propia asociación ecológica llamada Amigos de la Barranca, que se encarga de hacer actividades deportivas, competencias y labor social en el territorio, fomentando el mantenimiento del espacio en buenas condiciones. Esta asociación se ha mantenido vigente desde hace 30 años. Historia de la minería en Jalisco. La contaminación, exterminación de fauna, cerros, árboles, además de la pérdida de mantos acuíferos, son solo algunas de las consecuencias de la minería en Jalisco, que ha dejado a su paso graves problemas ambientales. Entre 2010 y 2018, estas minas se esparcían en 15.9% del estado, dispuestas para su explotación. Se espera que en 2030 este porcentaje incremente a un 30%, lo que sería grave.
A finales del siglo XX, solo 5 empresas pequeñas mexicanas tenían acceso a las concesiones del territorio y su explotación. Sin embargo, las transnacionales Ternium y Metal Steel se fueron haciendo con el control del hierro en México, que derivó el desarrollo de la industria minera, también por la gran variedad de minerales del territorio. Las aguas termales de San Juan Cozalá. San Juan Cozalá es un sitio turístico ampliamente visitado de Jalisco, donde extranjeros y locales van a desconectarse del caos de las grandes ciudades. Sus aguas termales y temazcales, sin duda, ayudan a reducir el estrés. Curiosamente, San Juan Cozalá es otra de esas poblaciones formadas por grupos indígenas, en este caso, provenientes de Cozalan. Este es el segundo pueblo más grande de Jocotepec, y aunque compite en popularidad con otros destinos turísticos, sabe mantenerse en el foco de atención por la experiencia única que ofrece a sus visitantes. Cuenta con algunas restauraciones, aunque si decides visitarlo, una vista que no te puedes perder es la del lago de Chapala, que maravilla a todo el que lo ve. Túneles antiguos bajo Guadalajara. Guadalajara, considerada la tercera ciudad más importante de México, aún tiene secretos ocultos. Por ejemplo, hay una red de túneles vetustos con casi 300 años de antigüedad bajo la ciudad. Estos túneles son conocidos como las galerías filtrantes de Guadalajara, una idea del fray Pedro Antonio Buceta, cuyo propósito era poder traer agua fresca a la ciudad en el siglo XVIII. Tanto el Cerro del Licoyi como los manantiales de los Colomos iban a ser 2 fuentes principales de agua para la metrópolis, que a través de esta red de túneles transportaría el líquido hacia los edificios relevantes de la ciudad. Aunque la realidad de los túneles adquiere otro matiz cuando sabemos que también fueron utilizados durante el conflicto armado de 1926. Eran usados por muchos civiles para escapar de los soldados. Hay oro, plata, plomo, zinc y cobre bajo el suelo de Jalisco. Para 2018, había más de 3.000 establecimientos dedicados a la minería en todo México, según datos del INEGI, y una significativa parte de ellos están presentes en Jalisco. El estado tiene el primer lugar nacional en producción de diatomita, el segundo en talco y el tercero en arena, además de tener un importante aporte en el caolín, mármol, plomo, zinc, oro, plata y bronce. La minería, sin embargo, se hace bajo una clara legislación, cuyo propósito es proteger las poblaciones, presas y canales, que pueden ser afectados por la exploración y explotación de estos recursos. A nivel estatal, la regulación la hace la Ley del Equilibrio Ecológico, que busca medir el impacto medioambiental. A pesar de eso, hay más de 16 distritos en el estado con importantes reservas de minerales. Entre ellas resalta Tapalpa, Atemajac y San Sebastián, con importantes reservas de oro, plata, cobre y plomo. Una cervecería a 12 metros bajo tierra. Por muy descabellado que suene, lo cierto es que la zona metropolitana de Guadalajara cuenta con, quizás, el único bar con metros de profundidad bajo tierra en todo el país, particularmente 12 metros bajo tierra. Este peculiar recinto es construido en un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial, hecho para refugiarse en caso de que la guerra llegara a México. Hoy en día, Bunker Brew Club es un bar que fusiona la comida mexicana clásica con la cerveza artesanal de Zapopan y adornado con elementos históricos de la nación. Cuenta con jazz en vivo y con pizzas en cono, además de ofrecer una experiencia única en la ciudad. Cueva Vandaleros. Esta es una cueva ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Guadalajara aproximadamente. Es mayormente horizontal, con escaladas y descaladas, entre algunas cavidades como tubos y otras cerradas. Lo cierto es que se ofrece como una experiencia fácil y divertida, con casco de seguridad, lámparas y pilas de reserva. Cuenta con pocas restricciones, más que la de avisar a los encargados de seguridad para que mantengan un control. Asimismo, se publicita como una experiencia inolvidable. Hay mantos acuíferos subterráneos. Para nadie es un secreto el problema de escasez de agua que está atravesando Jalisco. Esto no es un elemento aislado de algún municipio, sino una crisis generalizada. En el estado, de los 59 mantos acuíferos que hay, ahora mismo 36 están sobreexplotados. El gobierno estatal afirma que garantizarán el agua por los próximos 50 años. Sin embargo, la Comisión Nacional de Agua advierte que, en las condiciones actuales, no se debe extraer ni un litro más. Esta crisis se veía venir desde el año 2021, cuando se advirtió de la situación, con 28 mantos acuíferos sobreexplotados hasta el momento. Ahora mismo, en caso de que la situación empeore, los primeros afectados serían los habitantes de la región de Jalisco, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Una combinación de pocas lluvias, con lagos y ríos contaminados, podría resentir muy negativamente a la población, más considerando que una de las causas de esta escasez se debe a las fábricas que derraman sustancias contaminantes en la región.
Lo cierto es que, al menos por el momento, no se ve una solución a corto plazo. Jalisco, como estado, cuenta con muchas maravillas que se deben aprovechar, una riqueza de fósiles como pocas zonas en el mundo. Restos prehispánicos muy conservados, que nos permiten estudiar nuestro pasado, además de todos los secretos que aún oculta la tierra, como catacumbas, túneles y cuevas por descubrir. A pesar de todos los beneficios, también es un estado asolado por la falta de agua, un problema que, sin control, podría derivar en graves daños para la población. Jalisco es, más que cualquier cosa, una oportunidad de oro para elevar el estatus nacional, como un país de académicos, investigadores y científicos que ayuden a desentrañar los secretos de nuestro pasado. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan lo que hay oculto debajo de Jalisco. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.